Hola, somos Alejandra, Ruby, Laura, Angie y este es el curso básico de Lingüística General. A continuación trataremos 4 aspectos que debes saber para entender la lingüística: naturaleza del lenguaje, lenguaje y comunicación, conceptos fundamentales y campos interdisciplinares de la lingüística. naturaleza del lenguaje. A lo largo del tiempo, el hombre se ha formulado diferentes cuestionamientos acerca del origen del lenguaje. Como primera instancia, se debe comprender el lenguaje desde 2 posturas, el naturalismo y el convencionalismo. El naturalismo entiende el origen del lenguaje como algo meramente natural, es decir, que su única misión era nombrar las cosas tal cual y como eran, según su esencia y su estructura de la realidad. Y el convencionalismo sostiene que el lenguaje se vale de convenciones sociales para nombrar las cosas, es decir, son acuerdos que se plantean a partir de costumbres, usos, principios o normas. En la lingüística hay 3 conceptos que debes diferenciar: lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la facultad humana que permite la expresión de pensamientos que tiene el hombre para comunicarse con los demás, a través de múltiples procedimientos o sistemas de signos. Entre ellos, la lengua, que es un conjunto de signos orales usados por un grupo humano, como por ejemplo el español, el chino, el francés, el alemán, el sueco o el ruso. Los sonidos, palabras y frases de cada grupo son distintos, pero con ellos aprendes a conocer lo que rodea a cada uno, así como a expresar sus sentimientos. Y de la lengua a su vez se desprende el habla, que se entiende como el uso que cada individuo le da al idioma o a la lengua adquirida, de tal manera que si no hubiera hablantes no habría lengua y viceversa. se entiende por variación lingüística la forma como los hablantes emplean una lengua según su contexto geográfico, cultural, social o histórico. Se clasifican en 3: diatópica, referente al lugar de origen, como por ejemplo la variación de acento en las regiones de Colombia, paisas, costeños o cachacos. Diafásica, forma particular para hablar con los demás. Encontramos en una entrevista de trabajo una forma más formal de hablar que como hablamos con nuestros amigos. En la entrevista saludas con un buenos días, ¿cómo está? Mientras que con los amigos es un simple ¿qué hubo? ¿Qué hace? Diastrática, caracterizada por el nivel social o cultural del hablante. También se le llama sociolecto, por ejemplo, los vulgarismos o la alteración de acentuación en una palabra, como el aiga cuando es haya, o en vez de decir somos amigos, decimos somos parceros. La función principal del lenguaje consiste en comunicar, pero se puede diferenciar según sea el propósito o el objetivo que cargue el mensaje. En ese orden de ideas se puede distinguir 6 funciones. Emotivo. En este caso, el emisor busca expresar emociones, sensaciones o sentimientos a quien sea su receptor. ¡Ay, me duele mucho la pierna! Apelativa. Es una función en la que el emisor, a través de órdenes, mandatos, sugerencias o preguntas, hace que el receptor actúe o reaccione. Un boleto para Cartagena, por favor. Referencial. El emisor entrega información de manera objetiva, así el acto comunicativo se centra en el mensaje. Mañana hay examen de matemáticas. Metalingüística. El mensaje que se esté emitiendo va a hacer referencia al código utilizado, es decir, a algo referente a la lengua o el idioma. En ese sentido, las oraciones usadas son interrogativas o aclarativas. Sub significa debajo, por lo tanto subterráneo significa debajo de la tierra. Fática. Es una función que se utiliza para abrir, cerrar, interrumpir o mantener el canal de comunicación. ¿Me escuchas bien? Función poética o estética. Es la función que se centra en la forma o disposición en la que se transmite el mensaje. Se utiliza en literatura y publicidad. Movistar, compartida, la vida es más. El lingüista americano Charles Hockett ha propuesto 15 propiedades o rasgos de diseños de la comunicación, todas las cuales se dan en el lenguaje humano y en cierta medida en otros sistemas de comunicación que a continuación veremos. Vía vocal auditiva. Consiste en comunicarse enviando pautas de sonidos que se reciben a través de los oídos. Transmisión irradiada y recepción dirigida. Toda vía de comunicación que utiliza el sonido para llegar a un receptor es irradiada, y todo receptor que se encuentre a una distancia apropiada recibirá la señal. Evanescencia. Las señales sonoras se desvanecen rápidamente, a diferencia de lo que ocurre con señales de origen químico, como la orina de los animales, cuya desaparición no es inmediata. Intercambiabilidad. Es la capacidad de transmitir y recibir señales. Es la facultad de poder participar en una comunicación como emisor y receptor. Retroalimentación total. El emisor oye todo lo que emite. Esta característica contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación, pues si se produce una demora en el momento de emisión y el de recepción, puede originarse una perturbación en la función comunicativa.
Especialización. Su interpretación depende de las señales que se emitan. Estas señales son estímulos que no necesariamente deben ser sonoros, sino también acción. Semanticidad. Cuando las señales están asociadas a acontecimientos u objetos. Arbitrariedad. Es el nombre impuesto que se le da a las cosas a partir de una convención que se transmite de generación en generación, que no tiene ninguna relación con el significante y el significado. Discretidad es la relación entre la arbitrariedad de un signo y la semanticidad de este dentro de la comunicación. Desplazamiento. Al comunicar algo no necesariamente se tiene que estar en el lugar o en el momento en el cual ocurre una comunicación, sino que podemos trasladar esta situación a cualquier tiempo. Dualidad es la capacidad de identificar mensajes y mantenerlos separados unos de otros. Es fuente de eficiencia y economía para cualquier sistema en el cual se tenga que distinguir diferentes mensajes. Productividad es poder crear y comprender mensajes nuevos. Transmisión cultural se lleva a cabo a partir de que se aprende una lengua determinada durante el crecimiento. Un niño adquiere la lengua por su contexto cultural. Prevariación. Es la propiedad que permite integrar la ficción dentro de un mensaje. Esta se da solo en humanos y depende de la semanticidad, el desplazamiento y la productividad. Reflexividad permite en la comunicación hablar del lenguaje en sí mismo. Por último, hablaremos de los conceptos interdisciplinarios de la lingüística: fonética y fonología, morfología, semántica y sintaxis. Fonética y fonología. La fonética es el estudio del sonido de las lenguas y su objeto de estudio son los fonemas. Va de la mano con la fonología, que describe el modo en que los sonidos funcionan en una lengua en particular, teniendo como objeto de estudio los fonos y los alófonos. Morfología. Parte de la lingüística que estudia las reglas que componen una oración. Su objeto de estudio es el morfema, que modifica el lexema formando una palabra. Ejemplo: árbol más es igual a árboles. La sintaxis. La sintaxis se trata de la rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. Para tener una organización lógica de las oraciones utilizamos las formas gramaticales, que se componen por adjetivo, determinante, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. En base a esto miraremos cuál es la forma correcta de organizar una oración simple. Empieza por un sujeto, luego de un verbo y por último de un predicado, quedando así como resultado una oración con sentido. María lava la loza. La semántica es una disciplina que estudia los cambios de significado que tiene una palabra a lo largo del tiempo. En ella podemos encontrar dos tipos de texto: connotativo, utilizado en textos literarios donde el lector debe hallar a partir de la lectura lo que el autor del mismo quiere expresar, y denotativo, donde el sentido del texto es claro. Esta clase de textos son de un ámbito más científico. En los textos connotativos, para poder entender lo que el autor quiere decir, debemos tener claro la arbitrariedad del signo. En la arbitrariedad del signo encontramos el significado y el significante. El significado, Saussure lo representa como la imagen mental que nos formamos del significante. El significante sería la imagen acústica, es decir, el sonido o la palabra misma. Por ejemplo, árbol. El significado sería la imagen del árbol que tiene cada quien y el significante la palabra propia. Bueno, eso es todo. Esperamos que hayan entendido los conceptos básicos de lingüística y hasta una próxima oportunidad.